de los bancos del sistema financiero de Colombia, el gremio de los banqueros. Doctor Malagón, buenos días. Buenos días, Néstor. Es un gusto estar aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo y a los cientos de miles de colombianos que nos escuchan. Doctor Malagón, primero, ¿ustedes como gremio, los bancos, están de acuerdo con dejar el mínimo en 23.7 o creen que toca bajar la cifra de aumento del mínimo? Aquí confluyen dos cosas. La primera es que la decisión en sí misma fue absolutamente desbordada, tan desbordada que desancló las expectativas de inflación y llevó al Banco de la República a tomar una decisión muy fuerte en términos de tasas de interés. Pero al mismo tiempo, y respetando la decisión del Consejo de Estado, porque tenemos que rodear y no dejar solas a las Cortes, hay que verlo desde un punto de vista pragmático. Yo creo que el hecho de que algunas empresas no mantengan el incremento no va a hacer que en Colombia se reduzcan las presiones inflacionarias y no va a hacer que las expectativas de inflación sigan estando altas y no van a detener el ciclo alcista del Banco de la República. Así las cosas, yo pienso, nosotros estamos orientados a que lo mejor tenemos mesa de concertación a las 10 y daremos esa discusión en el marco de la mesa, pero la postura con la que entramos es que creemos que podría ser conveniente mantenerla. Dejar el aumento del salario mínimo, que es la teoría de la Andy, de Bruce McMaster esta mañana aquí. Nosotros lo vemos desde el punto de vista, la Andy lo ve desde el punto de vista de la relación laboral. Sí. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de los mercados. Y es que reversarlo no le serviría al Banco de la República para regresar su decisión de incremento de tasas. Entonces ya la señal de liquidez está impregnada en la economía. Las cosas van a ser más caras por cuenta del salario mínimo. Y esa suspensión provisional no cambia la postura de política monetaria. Entonces, si no cambia la realidad de los mercados, nuestra primera posición sería mantenerlo. Doctor Malagón, no solo como economista, que usted lo es, sino como representante del sistema financiero, explíqueme la tesis del presidente Petro, que dice el aumento del salario mínimo, 23.78%, no causa inflación, pero el aumento de las tasas de interés sí causa inflación. Yo no lo entiendo. O sea, lo vemos, digamos, hay una serie de personas que repiten ese argumento. Es indiscutible que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación vuelve relativamente escasos los bienes y servicios. Y eso representa un choque inflacionario. El Banco de la República no subió por capricho las tasas de interés. Lo subió porque todas las mediciones de inflación a 6 y a 12 meses mostraban que los colombianos estaban haciendo cuenta con que las cosas fueran más caras. Y le pregunto yo a los oyentes, ¿han notado estos últimos 6 semanas, 5 semanas que las cosas se han encarecido? Yo sí lo he notado. Y se ha encarecido de manera dramática, radical, diría yo. Entonces, la inflación ya es una realidad. El dato de enero no fue un dato bueno. Cuando el presidente dice, no, pero es que mire que es un dato, claro, apenas va un mes de los 12 meses del año. Entonces, yo pienso que es innegable la relación entre una sobredefinición del aumento del salario mínimo y el consecuente choque inflacionario. Doctor Malagón, pero en ese escenario, ¿cuáles son los argumentos para considerar que ya el mercado, ya la economía asumió los efectos inflacionarios del aumento del mínimo del 23,7% y no hay reversa? Si eventualmente hubiese una reversa por parte del gobierno, por orden del Consejo de Estado, ¿no se reflejaría, es lo que le entiendo, esa disminución en la inflación si bajara el aumento del mínimo? Porque hay una realidad, y son las realidades contractuales. Esta mañana salió Bruce diciendo, muchas de las empresas ya han ajustado ese salario y no lo van a reversar. Entonces, si no lo van a reversar, el hecho económico pues permanece. Y hay otro elemento que determina por completo la inflación y las tasas de interés, que son las expectativas. Las expectativas del Banco de la República las mide de dos maneras. Una, con encuestas. Y la segunda, a través de mecanismos de mercado, una cosa que se llama el break-even inflation. Por los dos señales, el resultado es el mismo, es tremendamente robusto. Los colombianos están anticipando que las cosas van a ser más caras y por lo tanto ajustan sus precios a esa nueva realidad inflacionaria. Es una profecía autocumplida. Si la gente cree que las cosas van a ser más caras, terminan siendo más caras. Y ese es el resultado que estamos viviendo. Entonces, si el Banco de la República no cambia su postura, si la liquidez de Colombia se vuelve escasa, yo creo, igual va a ser una discusión ahora a las 10 de la mañana, pero yo creo que no vale la pena. Yo estaría parcialmente de acuerdo con la postura de Bruce. ¿Usted ve posible bajar relativamente, el ambiente económico, los indicadores, las cifras de la economía, bajar las tasas de interés? No, por el contrario, todas las señales apuntan a lo contrario. Son dos elementos. Primero, la deuda del gobierno.
La deuda del gobierno marca, por ejemplo, la referencia de los créditos de vivienda. Y la deuda del gobierno, salió una noticia en estos días, es la tercera más cara del mundo. Nos gana Ucrania, nos gana Argentina, nosotros ya le ganamos a Grecia. Somos uno de los países del mundo con la deuda más cara. Entonces, un portafolio de inversiones puede escoger un crédito de vivienda al 10% o meter la plata en TES al 14%. Entonces, ¿qué sería más rentable? Meter la plata en TES al 14%. Entonces, una primera cosa que muestra que las tasas de interés sube es el endeudamiento del gobierno. Y lo segundo, la señal que todo el mundo conoce, que es la del Banco de la República. El Banco de la República no solamente subió las tasas, sino que anunció que esa subida es insuficiente. Entonces, cabe esperar en los próximos meses nuevos ajustes al alza. Doctor Malagón, estamos en emergencia económica, ¿verdad? Estamos en emergencia económica. Y el presidente anuncia en las últimas horas que uno de los decretos de esta emergencia económica es ponerle a ustedes, a los bancos, inversiones forzosas. Ya ustedes fueron notificados, han hablado con alguien en el gobierno de qué monto va a ser la obligación de una inversión forzosa, de qué niveles o para qué sectores. ¿Saben ustedes algo? No, Néstor, no solamente tenemos un anuncio, ni siquiera es un anuncio, solamente tenemos un pronunciamiento del presidente en el marco de un Consejo de Ministros. Pero no ha habido... que fue el jueves de la semana pasada. Exacto, pero no ha habido ningún desarrollo al respecto. Lo cual no quiere decir que no nos podamos anticipar a los efectos que esto podría tener y hacer un poco de pedagogía con los oyentes, con los colombianos, de qué significa una inversión forzosa. ¿Qué significa una inversión forzosa? Entonces, lo primero, no es una inversión forzosa para los bancos, es una inversión forzosa para los colombianos. Digamos, esto no mete en cintura a los bancos, no penaliza al sector financiero, no tiene el propósito de reducir las utilidades del sector financiero, tiene el propósito de llevarse un pedazo del ahorro de los colombianos y administrarlo el gobierno. Los colombianos ahorran 790 billones de pesos. Esos son los depósitos de Colombia. Esa plata está protegida por el sistema financiero y determinada con criterios de mercado. Esa plata no se pierde, tiene seguro de depósito, los bancos entregan créditos con unos criterios de eficiencia supremamente regulados. Entonces, el propósito de una inversión forzosa es que parte de esa plata sea destinada y manejada por un gobierno. ¿Sabe cuántas inversiones forzosas se han puesto en América Latina este siglo? ¿Cuántas? 2. Una la puso Hugo Chávez y la otra la puso Evo Morales. Esta es una idea que tuvo mucha atracción en la década de los 50, en la segunda mitad del siglo XX, era parte del modelo desarrollista de América Latina, pero fue sustituido por los mecanismos de fomento, por la banca de segundo piso, por Finagro, por Findeter, por este tipo de cosas, y digamos que las inversiones forzosas han quedado atrás porque primero es una intromisión, es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, y lo segundo es que no solamente les lleva una parte del ahorro, sino que les sube la tasa de interés. Miren esto tan curioso. En Colombia, por ejemplo, los estratos 4, 5 y 6 pagan más caros los servicios públicos para financiar con eso, darle un subsidio al estrato 1 y 2. Eso es un subsidio cruzado que tiene sentido. Pero una inversión forzosa encarece el crédito para todos los colombianos para abaratárselos a aquellos que el gobierno decida. En Colombia nunca ha habido, hasta hoy, hasta esta semana que sale el decreto, ¿nunca ha habido un plan de inversión forzosa para los bancos? Sí, tenemos una. Tenemos una desde el comienzo de los 90, que se llama los Títulos de Desarrollo Agropecuario, los TDAs. En Colombia ya hay una inversión forzosa para el agro. ¿Y por qué usted me dice que solo hay dos antecedentes, Evo y Chávez? En este siglo. Digamos, del 2000 para acá, inversiones forzosas ha habido en toda América Latina. En el siglo XX hubo muchísimas, pero muchísimas. Costa Rica, Brasil. Pero lo que digo es que recientemente los modelos de desarrollo han dejado la inversión forzosa de lado y la han cambiado por créditos de fomento, que es distinto, instrumentos de crédito de fomento, garantías, créditos de segundo piso. Lo que había hasta el momento es que cuando el gobierno quería ayudarle a un sector, subsidiaba las tasas de interés. Exacto. O ponía al banco agrario, al banco manejado por el gobierno, a prestar a unos sectores preferenciales, ¿cierto? ¿Usted sabe aquí de qué sectores estamos hablando? ¿El gobierno va a destinar esa inversión forzosa a qué sector, por ejemplo? No sé, porque además tiene una problemática, que la emergencia económica está circunscrita a los departamentos. Entonces solamente puede destinarla a esos departamentos. Y los sectores supongo que serán los mismos del Pacto por el Crédito, sobre los cuales también podemos hablar cómo ha sido ese desarrollo del Pacto por el Crédito. Pero antes de eso, doctor Malagón, antes de eso, me llamó la atención lo que usted acaba de decir. ¿Cómo así que la inversión forzosa encarece el crédito, encarece la tasa de interés de los demás créditos que conseguimos los colombianos? ¿Por qué eventualmente ocurriría eso?
Víctor, porque de todos los fondos prestables de Colombia, nosotros estamos llevándonos un pedazo para prestárselo, el gobierno quiere prestárselo a un grupo de personas, un grupo de empresarios. Eso hace que los recursos disponibles... No sabemos si son empresarios. No sabemos. Puede ser gente del común que necesita para superar la emergencia del invierno. Sí, digamos, podría ser una inversión forzosa para personas naturales, pero entonces quiere llevarse un pedazo y destinarlo a un grupo poblacional. Eso implica que el dinero disponible para el resto de la economía es escaso y por lo tanto, de manera consecuente, las tasas de interés suben. Entonces es como reducir los fondos prestables, darle un crédito barato a uno, pero siempre en economía alguien termina financiándolo. ¿Quién financia la tasa de interés menor? Para ellos, la tasa de interés mayor del resto de los colombianos. En una inversión forzosa, ¿quién asume el riesgo de la cartera? Depende quién lo vaya a colocar. Entonces, si, por ejemplo, es un banco público, el banco público. Si es el banco privado, el banco privado. Pero mi preocupación es que esta plata no se convierta en crédito. Mi verdadera preocupación, nuestra verdadera preocupación es qué pasa si esta plata no se convierte en crédito. Le voy a poner un ejemplo ahorita que hablamos del agro. Hay una inversión forzosa en el agro, importante, es 5.6% de los depósitos, son casi 40 billones de pesos. Es un montón de plata. Los bancos públicos que administran estas inversiones forzosas tienen casi 15 billones de pesos en TES. Entonces le quitamos 30 y pico de billones de pesos, 2 puntos del PIB, de crédito al resto de sectores, se los entregamos al gobierno y la mitad de esa plata, cerca de la mitad de esa plata, está en Hacienda. Está en las tesorerías de Hacienda. Entonces, esto también llama la atención sobre la efectividad del mecanismo. Yo no creo... Pero doctor Malagón, déjeme ahí pedirle una precisión de carácter técnico. Cuando hablamos de inversiones forzosas, es que como el gobierno lo enunció, pero no ha dicho cómo funcionaría, quiero preguntarle a usted operativamente cómo es. ¿Inversión forzosa es que usted le traslada la plata al gobierno y el gobierno la presta? ¿O el gobierno le dice a usted, banquero, préstele a fulanito de tal a la tasa de interés que yo decida? El gobierno la administra. Entonces eso viene en la reglamentación de la inversión forzosa. Entonces necesito que este porcentaje de la plata que ahorraron los colombianos se lo gire, todavía no tenemos información, se lo gire al gobierno nacional. Y el gobierno nacional lo administra. ¿Cómo lo administra? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el TDA? Esa plata va a Finagro. Y Finagro se encarga de irrigar crédito agrario. De hecho, funciona bastante bien el mecanismo para irrigar crédito agrario, pero lo que le estoy diciendo es que ni siquiera Finagro y el Banco Agrario han tenido la capacidad de convertir toda esa plata en crédito. Entonces le estamos quitando recursos de crédito a los colombianos, muchas veces para volverlos títulos de deuda pública. Estamos financiando Hacienda por la puerta de atrás. Sí, Felipe, doctor, adelante. Sí, doctor Malagón, a mí, ciudadano que tengo mis ahorros en los bancos colombianos y que estoy pensando en pedir, por ejemplo, un crédito de libre disposición, ¿cómo me afecta a mí, el ciudadano que tiene su platica en el banco? Entonces yo le digo, Felipe, esté atento a dos cosas, ciudadano. Si llega a ser realidad la inversión forzosa, primero, pilas que un porcentaje de la plata que usted tiene ahorrado, y usted y 36 millones y medio de adultos que tienen plata ahorrada en el sistema financiero, un porcentaje de su plata va a estar administrada por el gobierno. ¿Eso lo deja tranquilo, Felipe? ¿O le genera inquietud? No, pero para nada. Listo. Entonces, pues, primera cosa. Pero ¿cómo me entero yo? Si yo tengo, diga usted, 50 millones de pesos ahorrados, un porcentaje dice usted lo va a manejar el gobierno. Yo, cuentaviente, ¿me entero? ¿No me entero? En esta pedagogía estamos enterando, porque esa es de estas cosas que parece que fuera de los bancos, pero en realidad es a los ahorradores. Entonces, primer mensaje, la inversión forzosa es una inversión forzosa suya, Felipe. Suya, que no de los bancos, suya. Se llevan parte de su ahorro. Primera cosa en la que le afecta. Segunda en la que le afecta, si usted no está dentro de los elegidos para darle crédito con esa inversión forzosa, su tasa de interés en el crédito que va a pedir en su libranza va a subir. Con toda certeza va a subir. Nosotros más o menos calculamos que quitarle el 5% de los depósitos a los colombianos sube entre medio y un punto la tasa de interés del resto de la economía. Probablemente no sea mucho dinero para un crédito de libre inversión que usted vaya a pagar a 3 meses, pero si usted fuera alguien, una familia que quiere comprar una vivienda de interés social, ese movimiento de un punto por ciento significa, escúchenme esto, 37 millones de pesos más que se pagan en crédito en toda la duración de los 15 o 20 años para subsidiar con eso lo que el gobierno quiera hacer
con sus ahorros. Es que el gobierno lo ha planteado. Esta aclaración, Felipe, del doctor Malagón, No, es clave. es porque el gobierno lo ha planteado como que le vamos a quitar a los banqueros, ¿verdad? Y es a nosotros, Entonces, a los claro, cuentavientes. lo que está diciendo Malagón aquí, el doctor Jonathan Malagón, que es el presidente, eso no es plata de los banqueros, es plata de los ahorrados, de los cuentavientes en el sistema financiero. Por supuesto, y a nosotros Y las consecuencias son para los cuentavientes. Y a nosotros nos corresponde hacer el llamado porque también tiene implicaciones clarísimas en el desarrollo del sistema financiero como un todo. Dificulta el crédito para todos los demás e insisto, yo no creo que el gobierno, si montara una inversión forzosa, tiene capacidad de convertir esa plata en crédito. Casi que apostaría a que de aquí a que se acabe el gobierno no logran colocar ni el 10% de lo que tengan previsto en crédito. ¿Me repite la cifra de los 5 billones? ¿De los 5 billones? Sí, que acaba de decir usted, en tantos billones sube tanto, medio punto, un punto No, que el porcentual. 5% de los depósitos sube entre medio y un punto por ciento las tasas de interés de todos los colombianos. 5% de 790 billones. Así es. 5% son 35 billones. Sí, algo más, 38 billones de pesos. Vale, y eso quiere decir la plata, lo que le van a dar al gobierno en inversiones forzosas sale y eso termina tocando las tasas de interés. En consecuencia termina tocando todo el sistema, la cadena del sistema financiero. De acuerdo, es un subsidio cruzado que ha probado ser ineficiente. Dice el presidente Petro que él está pensando, o que la decisión es en inversiones forzosas, porque ustedes los banqueros lo engañaron, que hicieron hace año y medio un pacto por el crédito que no cumplieron. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes engañaron al presidente? No, Néstor, a mí me preocupa mucho la desconexión entre lo que dice el gobierno y las cifras oficiales. Es muy difícil mantener un debate cuando se acuña una frase y se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y las cifras muestran otra cosa. Por repetirlo muchas veces, no se vuelve verdad. Tal vez se vuelve verdad en la política, manda uno un mensaje, pero no es cierto. Existe una autoridad en Colombia que es la que supervisa toda la industria financiera, que es tremendamente prestigiosa, muy prestigiosa, la Superintendencia Financiera de Colombia. Ellos son el referee, ellos son el VAR, ellos son los que se encargan de ver cómo va el partido. Y la Superintendencia Financiera de Colombia contradice lo que ha dicho el presidente. Los sectores del Pacto por el Crédito han tenido, escúchenme bien, un incremento en los desembolsos del 20%. El resto de la economía un incremento del 10% y el PIB crece el 3%. ¿A ustedes les parece que unos sectores donde el PIB está creciendo el 3% y el crédito de esos sectores están creciendo el 20% es un fracaso del Pacto por el Crédito? Claro que no, fue un ejercicio de concertación tremendamente bien hecho, donde nos pusimos el propósito que creciera el crédito por unos sectores sin que eso implicara que dejara de crecer para los demás. Para los demás creció el 10% y para estos sectores creció el 20%. Dijimos que íbamos a entregar... ¿Ese pacto era cuánta plata? 200 y pico de billones. 250 billones de pesos. Hemos entregado 228, falta un mes, las tasas de interés han subido, este año hemos tenido, por lo que hablábamos del salario mínimo y demás, muchas complejidades, pero la cifra estará al final entre 245 y 250 billones de pesos. Un cumplimiento del 96-97%. Eso no se puede entender como un engaño, bajo ninguna circunstancia. Sí. Las cifras de la superfinanciera contradicen el incumplimiento del Pacto por el Crédito. Sí, 97% de cumplimiento. Ahora quiero preguntarle por las viejas inversiones forzosas que teníamos en algún momento en el país. Estaba el Fondo Financiero Agropecuario, el Fondo Financiero Industrial, el Fondo para Inversiones Privadas, el Fondo de Capitalización Empresarial, el Fondo de Promoción de las Exportaciones, entre muchos que llegamos a tener, pero todos esos los manejaba el Banco de la República. Ahora, si esto, digamos, se llega a ser realidad bajo esta emergencia económica, ¿quién los administra exactamente? ¿Puede nuevamente volver a ser administrado por una entidad como el Banco de la República, doctor Malagón? Paula, no quiero especular porque no conocemos. Sacar adelante una inversión forzosa requeriría definir el monto, definir el administrador, definir los instrumentos, definir la sustitutiva, definir el rol de la banca pública y cómo entran el resto de instrumentos, además, complementarios de fomento a jugar en ese caso. Solamente la reglamentación tomará 1 o 2 meses. Entonces, la verdad es que no sabemos. Solamente tenemos el pronunciamiento del presidente y no sabemos cómo lo tienen pensado. Desde que el presidente lo dijo el jueves, ¿usted no ha hablado con nadie en Hacienda? Sí,
planteamos nuestra preocupación ante la Superintendencia Financiera, nos contactamos con nuestro regulador, que es la Unidad de Regulación Financiera, hemos hablado con el Ministerio del Interior, pero con el ministro de Hacienda todavía no nos hemos reunido. Sí, ¿le alcanza el tiempo al gobierno del presidente Petro en estos menos de 6 meses que le quedan para sacar adelante estas inversiones forzosas? No. Pues podrían sacar un decreto, luego entra el tiempo ya el no control de hay que hacer una reglamentación, pero incluso si alcanzara el tiempo para sacar el papel, yo creo que faltaría mucho para que eso se convirtiera efectivamente en crédito. Yo tengo una idea no, en lo que creo que debería gravitar la conversación con el gobierno nacional. Nosotros tenemos 21 billones de pesos, que es un mundo de plata, en crédito en los departamentos que están en emergencia. ¿En qué deberíamos trabajar? ¿Qué hacemos con esos deudores? No pensar en que vamos a dar otra cantidad de créditos porque hoy hay un problema de demanda. Hay gente que se autoexcluye, que no quiere un crédito. Hay que solucionarle la vida a los que están en la emergencia. Entonces, parte de la conversación debería ser cuáles son los alivios, cuáles son los plazos. Perdóneme, 21 billones de pesos colocados en las zonas de emergencia. Colocados en las zonas de emergencia. Deberíamos pensar... ¿Y cuál es su idea para ellos? Deberíamos pensar, protegiendo el ahorro de los colombianos, porque esa plata es de los ahorradores, cuál debería ser el mecanismo de alivio. Tenemos que tener unos alivios con la declaratoria de emergencia. Y esos alivios incluirán refinanciaciones, esos alivios incluirán no necesariamente reportarlos en centrales de riesgo, esos alivios incluirán también unos plazos que son nuevos, unos periodos de gracia eventualmente. Esa debería ser la conversación. Si queremos hablar de emergencia económica, ¿por qué no hablamos de los ciudadanos? Deberíamos hablar de los ciudadanos y de las zonas afectadas. Y para eso, aquí está el sistema financiero, siempre, listo, para acompañar al gobierno nacional, para acompañar a los colombianos. Es el presidente de la Sobancaria, 8 de la mañana, 10 minutos. La última Néstor, pregunta, déjeme Víctor. Hacerle una pregunta sobre un tema diferente, doctor Malagón, y es que dentro de esta emergencia económica, el presidente Gustavo Petro le dio la instrucción a su ministro de Hacienda de que en el impuesto al patrimonio, sí, que se viene para 15.000 empresas, en el caso de los bancos, tengan una tarifa superior al que tendrían el resto de las empresas, es decir, superior al 1,2%. ¿Usted qué entendió de ese anuncio? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Cómo lo reciben desde la banca? No sabemos, otra vez, es una instrucción, no hay números, no hay estudios y demás, solamente unas declaraciones del presidente y del ministro de Hacienda que son, yo diría, para ponerlo de manera constructiva, Víctor, imprecisas. Cuando dicen, es que los bancos no pagan impuestos porque tuvieron 112 billones de pesos de utilidad y pagaron solamente 25, eso no es cierto. Eso es mentira, porque los 112 billones de pesos de utilidad son 90 billones de los fondos de pensiones, de rentabilidad de los ahorros de los pensionados. Esa plata no es, bajo ninguna circunstancia, de los fondos de pensiones, ni tampoco es de los bancos. Esa plata es de los pensionados. Lo que rinde el portafolio de los pensionados no es utilidad de los bancos. Las utilidades de los bancos fueron, y ahora me van a decir, ay no, pobrecitos, pero las utilidades de los bancos fueron del orden de 27 billones de pesos, y de esos 27 billones de pesos se pagaron 14,5 de impuestos. ¿Cuál es la fuente? La DIAN. Otra vez, la desconexión entre lo que se dice y los números oficiales. La DIAN muestra que más del 50% de la utilidad de este sector se va para pagar renta. Tenemos una de las tarifas de renta más altas de todo el mundo, y con la idea del gobierno de llevarla al 50 seríamos el país número 1 del mundo. Menos competitivo. ¿Sabe con quién empatamos? Con Islas Comoras. ¿Ustedes saben dónde quedan Islas Comoras? Son unas islas de África que quedan al lado de Madagascar. Solo en islas, que tuvo un rey, solo en Islas Comoras, es del tamaño de Ibagué, todas las islas. Solo en Islas Comoras hay impuesto de renta del 50% para los bancos. En ninguna otra parte del mundo. Abajito, con 40 y pico, está Papúa Nueva Guinea, está Bangladesh, y ese sería más o menos la liga en la que estaría Colombia. ¿Qué le pasaría a los bancos o al sistema financiero si el gobierno, como parece que lo va a hacer, doctor Malagón, les pone el impuesto de 1,2% a su patrimonio? ¿Cuánto tendrían que pagar? Me imagino que ya hicieron el cálculo. Sí, no sabemos cuánto es por encima de 1,2, pero lo cierto es que ¿qué pasa cuando uno le pone más impuestos a los bancos? Entonces uno piensa que le está poniendo los impuestos a los dueños de los bancos y que es una manera para que las personas más ricas paguen más impuestos. Y la verdad es que cuando uno pone un impuesto está penalizando la actividad.
no está penalizando al accionista, está penalizando la actividad. Hay una copiosa literatura que muestra que en economía los impuestos se transfieren no solamente al productor, sino también al consumidor, dependiendo de qué tanto necesitan el producto. Entonces, ¿cómo se transfieren al productor? Pues menores utilidades de los bancos, ¿cierto? ¿Cómo se transfiere al consumidor? A través de tasas de interés más altas. Usted le pone un impuesto a aquello que usted quiere desestimular. Entonces, en Colombia, el mensaje es un gobierno que quiere utilizar parte del ahorro de los colombianos para determinar, manoseando, si se quiere, la estabilidad de este sistema, y al mismo tiempo un gobierno que quiere desestimular el crédito. No me dijo de cuánto sería, a cuánto equivale hoy el patrimonio, de cuánto sería un impuesto de 1.2%. Una cifra entre 1 y 2 billones de pesos, dependiendo cuánto sería, si 1.2, y si es patrimonio líquido. Habló de patrimonio neto, ¿no? Sin falta la definición. Es que estamos en un trabajo inédito de hermenéutica, de casi exégesis, tratando de interpretación. Sí, tal cual. Tal cual. Doctor Malagón, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muy amable, es el presidente de Asobancaria, 8 de la mañana, 14 minutos.